TV, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Cómo nos gusta que esté con nosotros el doctor Fernando Fernández, viejo amigo, no sé si puedo presentarlo así, viejo amigo de muchos años, de cuando estábamos en Radio Capital, cuando conducíamos Primera Página en Globovisión, siempre consultábamos al doctor Fernando Fernández, experto en Derecho Penal, asesor en prevención de delitos, profesor universitario. Doctor Fernández, gran abrazo, ilustre. Muchas gracias, Mingo. Me gusta tu presentación, menos lo de viejo. Eso no me conviene mucho. Ok. Entonces, pero estamos igualitos, ¿vale? Así es. Así es, y siempre bregando y guapeando. Mira, el equipo de producción, entendiendo que estás limitado de tiempo, entonces corremos un poco más. Ellos nos decían esta mañana, Catherine, Génesis, Julio, todos aquí, qué bueno que tenemos al doctor Fernando Fernández, porque con él podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a tratar, pensábamos que también tú nos pudieras dar luces en cuanto a los familiares de los fallecidos en Ciudad Juárez, cómo pueden lograr justicia, y todo este debate que hay en el mundo entero de la justicia y los crímenes aborrecibles y los derechos humanos. Pero vamos a empezar, porque tú estuviste con buenos amigos también en un foro, el doctor Figueredo, a quien enviamos un saludo desde aquí también, buen amigo de la casa, y ustedes tuvieron un foro que estábamos mencionando Erika y yo hace poco, bien oportuno además, que no sé si desde el punto de vista noticioso se ha diluido un poco el peso específico y el significado verdadero que tiene esto de decisión histórica de la Corte Penal Internacional, y queremos darte estos minutos iniciales para que tú nos hagas un compacto de ese foro y de tu propia intervención en el foro en cuanto a esto que tiene que ver con el señor Putin. Sí, muchas gracias, Mingo. De verdad, el foro fue ayer a las 5 de la tarde, ya está en las redes, en el canal de Analítica, .tv, y bueno, se puede consultar porque, digamos, un foro extenso de 1 hora y pico. Se hizo con base en un artículo que publiqué la semana pasada sobre el llamado arresto del siglo XXI, ¿no? Sí. Empezamos hablando de ese acontecimiento como una antesala de lo que podría ocurrir si se produce el juicio. Entonces comparábamos que si se da ese juicio, será tan monumental y tan importante como el de Nuremberg en el siglo XX. Caramba. Por eso es que, digamos, tuvo esa importancia, ¿no? Claro. Y estuve revisando tanto anoche como hoy en la mañana la noticia, pues, de ese asunto. Y bueno, hay foros en todas partes del mundo, en España, Estados Unidos. El propio Biden hablaba ayer de la posibilidad de crear un nuevo tribunal penal ad hoc para poder enjuiciar al señor Putin, y así sucesivamente. Europa ya lo había hecho con anticipación, ¿no? Lo cual pone en entredicho si la Corte Penal Internacional va a ser una corte permanente y la única en el mundo, o va a haber otra para este caso, ¿no? Eso es bien importante y, como te digo, está dando vueltas en el planeta entero. ¿Qué es lo habitual en cuanto a los tiempos? Que a veces siempre la gente dice, ¿por qué son tan lentos? No solamente en la toma de decisiones, sino en las resoluciones que tienen que ver con la toma de decisiones a las que llegan. Es lento porque se trata de un procedimiento legal, no es una decisión política. Y el procedimiento legal implica, primero, la presunción de inocencia, a pesar de que todo el mundo esté convencido de que el enjuiciado o el investigado es culpable, pero es necesario aportar pruebas contundentes que conduzcan a una convicción absoluta sobre la culpabilidad. Segundo, está también el tema de que las pruebas son discutibles. Entonces, ese grado de convicción absoluta requiere una diatriba, requiere un combate de orden argumental y de orden probatorio. Claro. Y tercero, privan también nociones como el derecho a la defensa. El más criminal de todos los sujetos, de todas las personas, tiene derechos procesales y tendrá la necesidad, pues, de argumentar en contra y tratar de destruir las pruebas, ¿no?
tendrá pruebas de su inocencia. Por esa razón es que el debate legal siempre es de suyo y de manera inherente algo lento. Nunca va a ser rápido como todo el mundo quisiera que fuese. Claro, y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que yo no sé si tú puedes, para nuestro auditorio en lenguaje de primaria, precisar un poco el significado de eso. Sí, en el caso de Venezuela se habla de crímenes de lesa humanidad, pero en el caso de Putin se habla de crímenes de guerra. Ajá. Es lo que está planteado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que los crímenes de lesa humanidad generalmente, no siempre, se cometen en tiempos de paz, entre comillas, ¿no? Y los crímenes de guerra requieren un combate, en este caso, entre dos ejércitos. En el caso que analizamos, se trata de guerra en el territorio de Ucrania. Dos o más ejércitos, me imagino, ¿no? Sí, dos o más ejércitos. Okay. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron múltiples ejércitos. Por eso, sí. Pero en el caso que nos concierne, hay solo dos ejércitos. El invasor, que es el ruso, y el que se defiende, que es el ucraniano. Entonces, Ucrania, en el año 2014, luego de la invasión a Crimea, que es territorio ucraniano, invasión que hizo Rusia, aceptó la jurisdicción de la Corte para todos los crímenes que ocurrieran en su territorio. Claro, aquí nos dicen que Ucrania no está sola, que está la OTAN, que está Europa, que está Estados Unidos, que está, etcétera. Sí, pero no están en guerra, ellos están dando suministros. Fíjate tú que hay un antecedente. En la Segunda Guerra Mundial, Venezuela era parte del grupo de los aliados, pero nunca envió ni un solo soldado. Sin embargo, dio el combustible, dio la gasolina, dio el petróleo para que los aviones y los tanques de guerra de los aliados pudieran combatir. Esa es una participación que no se considera activa en una guerra. ¿Las Malvinas pudiera ser otro ejemplo o no tiene nada que ver? Eso es un ejemplo, sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ahí hubo guerra, eso es correcto. Entonces, volviendo a nuestro tema... Volviendo a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lo que se le imputa al señor Putin, según lo que establece el Estatuto de Roma y lo que han dicho tanto la Sala de Cuestiones Preliminares como, en este caso, la Corte en pleno, pues, ¿no? Es una decisión de la Corte y de la Sala que atiende el caso. Previa solicitud del fiscal es que se dicte una orden de arresto por el traslado forzado de unos niños de Ucrania a Rusia. Se habla de unos 16.000 niños, pero seguramente son muchos más. Niños que fueron tomados de orfanatos, de hospitales y de casas de familia que fueron saqueadas por el ejército ruso para ser llevados arbitrariamente a Rusia y a ser adoptados, ¿no? Ha habido todo un despliegue en el medio de comunicación llamado Russia Today, y yo recomiendo consultarlo siempre para ver la otra versión, la versión de los rusos sobre lo que está ocurriendo desde su país, ¿no? Entonces, era lo que hay mucha gente que te quiere preguntar sobre eso, cuál puede ser la defensa y si se necesita apresar a Putin para llevarlo al tribunal y entonces que esté la defensa, o eso es muy cinematográfico lo que estoy preguntando, no sé. No, es perfectamente válida. Fíjate que la escenificación del caso, para terminar la idea que comencé, es que el propio Putin en persona, frente a esta señora Belova, que es una especie de presidenta del INAM, ¿no? Encargada de los derechos del niño, decidieron trasladar a estos niños para entregárselo a padres rusos con el propósito de rusificarlos. Rusificarlos quiere decir que pierden su cultura, pierden su educación, pierden su idioma, pierden a sus padres y son adoptados por nuevos padres postizos, ¿no? Entonces, Claro. eso es un crimen atroz. Es tan horrible como el botín de guerra típico de estos conflictos, que es la violación de las mujeres, ¿no? Entonces, tiene ese grado de gravedad. Entonces, volviendo al tema que tú me preguntabas, ¿no? El arresto materialmente va a tener muchas dificultades. Claro. Pero si el señor Putin no se presenta, ya hay una decisión de la época del fiscal Moreno Campo, estamos hablando de antes de la señora Bensuda, el primer fiscal ante la Corte, en el cual en un caso de Uganda,
contra el señor Kony y otras personas, los cuales Kony no se presentó, no fue posible capturarlo y llevarlo, ¿no? Entonces se permitió el juicio en ausencia bajo ciertas reglas, ¿no? Entonces es perfectamente posible que si el señor Putin no se presenta, se le juzgue en ausencia. Y la defensa y la defensa sí hace acto de presencia. La defensa hace acto de presencia, eso es correcto. Ajá. Oye, qué interesante. Eso. Interesantísimo. Claro. E importantísimo. Claro. Y de todas maneras, para el efecto policial, que es también parte de lo que tú preguntabas, va a ser dramático, porque hay 123 países que tienen que activar sus policías para obtener la captura en caso de que haya una entrada, un ingreso a esos 123 países, ¿no? Y países importantes, toda Europa, la mayoría de los países de América Latina, países de Asia, países de Oceanía, etcétera, ¿no? Entonces, y se moviliza también Interpol, Europol. Ajá. Era tal pues que el mundo se le pone pequeño a este tipo de personas solicitadas por la Corte Penal Internacional. Muy, pero muy pequeño. Que se descarta evidentemente que motus propio el propio Putin vaya a asistir. Claro. Eso es algo que no eso ya está descartado prácticamente, conociendo la personalidad del individuo, pues, ¿no? Sí, por eso es que el estatuto prevé una orden de arresto o de comparecencia. Ha habido casos en la Corte que han comparecido voluntariamente y eso es visto de muy buena manera. Incluso si se considera culpable, puede haber una rebaja de la pena. Fíjate, ¿qué crees tú que vaya a ocurrir allí? ¿Cuáles son los pasos? Los pasos van a ser los siguientes. Va a haber una reiteración de esta orden, que ya está en pleno vigor, ya es pública, ya es notoria, comunicacionalmente la sabe todo el mundo, todos los medios, todas las redes sociales han explotado con este asunto, y entonces, bueno, va a depender muchísimo del comportamiento también del sospechoso, o de los sospechosos, que son dos en este caso, ¿no? Lo que yo anticipo que va a ocurrir es que vendrán nuevas órdenes de arresto, no solamente contra el señor Putin y la señora Belova, sino también contra muchas otras personas, ¿no? Porque son múltiples los casos de crímenes de guerra, por ejemplo, los bombardeos a la población civil, de noche, con bombas incendiarias, de madrugada, a hospitales, a escuelas, a centros eléctricos, infraestructura vital, sobre todo en tiempos de invierno, ¿no? Nosotros tuvimos un frío aquí en diciembre y la gente no aguantaba. Hay que imaginarse lo que es un frío de 8 grados bajo cero, ¿no? Sí. Sin electricidad y sin calefacción. Por eso yo anticipo que puede haber ese tipo de nuevas órdenes de arresto, inclusive por el crimen de genocidio. Porque hay un hecho que no lo hemos comentado, y es que se ha documentado muy, pero muy bien, que hay una especie de rechazo, de odio hacia la nación ucraniana. No nos olvidemos el genocidio del Holodomor en la época de Stalin, cuando murieron unas 7 millones de personas de hambre, causada por una política de Stalin, de haber confiscado, de haber expropiado toda la producción de trigo. Igual ocurrió en la época de Lenin, cuando Lenin atacó Ucrania y atacó a los cosacos y a los llamados kulaks, ¿ok? Y mató más de 1,5 millones de personas, aquello que llamaba el terror rojo, que condujo Trotsky. De manera tal pues que hay un tema ahí muy profundo, de odio hacia los ucranianos. Y es una de las razones por los motivos, pues, de un genocidio. Entonces, en conclusión, porque ya tengo que retirarme para una clase, sí. Como te he dicho, ese es el escenario que yo anticipo en los próximos pasos que van a ocurrir. Sí, aquí lo único que dicen es que no olvidemos que el presidente de Ucrania no es ningún santo. Bueno. Mira, parte de la argumentación de los rusos es que él es nazi, que es nazi y que es antirruso, un genocida. Sí. Yo he indagado y he buscado muchísimo a ver si consigo algo de ese tipo y no lo he conseguido. Okay. Lo que he podido analizar es un comportamiento bastante ecuánime de su parte para resolver este asunto, sus participaciones públicas, y me parece que es un hombre de Estado.
Esa es la impresión que tengo. No he visto un descalabro en su conducta, no la conozco. Valdría la pena que si alguien tiene información sobre eso, la compartiera. Claro. Yo tengo actividad pública y la puede compartir en mis redes, pues, ¿no? Y con gusto eso sería motivo de análisis, pero hasta ahora no he conseguido nada de eso. Bueno, Fernando, se nos agotó el tiempo, entonces, lamentablemente, ojalá nos permitas consultarte en breve porque hay muchos temas que el equipo de producción quiere tratar contigo en cuanto a esta materia de derechos humanos que tú manejas también. Gran abrazo, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de toda Radio Caracas. Seguimos pendientes, un abrazo, saludos a todos. El doctor Fernando Fernández, amigos, lamentablemente no pudo acompañarnos en la totalidad de la entrevista porque hay una clase pendiente que tiene. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Nosotros vamos a continuar porque nos queda otro espacio, otro segmento dentro de el Por Todos los Medios de hoy, pero vamos a identificar, ¿qué les parece? Un intervalo comercial. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo.